Vamos a profundizar en el uso de las animaciones. Vamos por una parte a recordar lo que ya habíamos hecho. Luego veremos también cómo animar propiedades, por ejemplo, cómo animar la rotación o la escala de un elemento. Y luego veremos cómo podemos tener distintas animaciones y hacer que de una se salte a otra automáticamente. Este era el estado del nivel 1 de nuestro juego, al que he añadido un sprite animado para el enemigo, que ya he partido en trozos. Pues lo primero que voy a hacer es recordar cómo cambiábamos para que un personaje, en vez de tener una imagen estática, tuviera una animación. Y voy a hacerlo con el enemigo. Voy a Prefabs, selecciono enemigo. Ese es el que quiero que en vez de tener una imagen estática, tenga una animación. Recuerda que en principio la idea era ir al menú Window, Animation, Animation. Normalmente si estás en un prefab te dirá que no es un objeto animable, con lo cual habrá que seleccionar el objeto puntual y luego aplicar cambios. Digo que quiero crear, me pregunta carpeta y nombre, pues lo voy a llamar por ejemplo enemigo volando y lo guardo en una carpeta específica para animaciones. Y ahora lo que haré es desde mis sprites, despliego y arrastro los que me interesen. Por ejemplo, el primero, el segundo y vuelta al primero. Voy a centrar el enemigo y pulsar el botón del play de la animación para comprobar cómo está quedando. Quizás demasiado rápido. Mejor. Y ahora finalmente aplico esos cambios a los demás. En Overrides digo Apply All. Para el diamante vamos a animar, por ejemplo, su rotación. Para eso empezamos igual que antes, Window, Animation, Animation. Nos dice que queremos un animator y un animator clip. Decimos que adelante, le ponemos de nombre, por ejemplo, simplemente diamante o diamante rotando o lo que queramos. Y ahora en este caso, en vez de arrastrar imágenes, vamos a añadir propiedades que queremos animar. Pueden ser de su transform, de su sprite renderer, de su box collider. En este caso va a ser tomadas de su transform. Podríamos, por ejemplo, hacer que se hiciera más grande y más pequeño cambiando su escala. O en este caso, vamos a hacer que rote. Podemos indicar su rotación en X, Y o en Z. Al ser un juego en 2D solo tiene sentido rotar en torno al eje Z. Entonces, por ejemplo, podemos hacer doble clic para poner un fotograma clave aquí y otro aquí. Y entonces ya vamos haciendo clic aquí arriba para señalar esta columna e indicar los valores. Por ejemplo, aquí queremos que haya rotado, por ejemplo, 120 grados. Y nos va a mostrar un resultado. Y en estos puntos intermedios calculará los valores intermedios. Lo mismo aquí. Podemos decir que queremos que haya rotado 240. Este fotograma de aquí nos podría sobrar. Podríamos delete key, borrar clave, y directamente que en este fotograma final estuviera en 360. Vamos a comprobar. 0 en el inicial, 120, 240, 360. Moviendo los fotogramas clave podemos hacer que parezca que vaya más rápido al principio y que vaya girando más despacio después, por ejemplo. Damos al play para comprobar la animación. Pues algo así podría ser un efecto interesante. Al igual que antes, como lo hemos hecho sobre un diamante concreto, habrá que aplicar esos cambios al prefab para que todos cambien la apariencia. Ahora nos falta que nuestro personaje tenga varias animaciones. Seleccionamos Player. Verás que no aparece en azul, eso es que no está basado en un prefab. Eso tendrá los problemas de que los cambios ahora mismo no pasarán al segundo nivel. No es grave, podemos hacer los cambios ahora y luego aplicarlos al segundo nivel, pero tienes que tenerlo presente. Pues vamos a empezar igual que antes. Vamos a Window, Animation, Animation. Creo un Animator y un Animation Clip. Digo que quiero crear.
Y vamos a crear varias. La primera, la más sencilla, va a ser el personaje cuando no se mueve. La puedo llamar, por ejemplo, personaje estático. Y esta sí que se va a basar en imágenes. Vuelvo a mi carpeta de sprites. Y voy a coger la imagen original, sea esta que tenía suelta o sea desplegando mi sprite sheet y cogiendo esta primera imagen. Va a ser simplemente eso, no va a tener más cambios. Pero queremos otra, por ejemplo, para cuando el personaje esté corriendo. Pues lo que haríamos ahora es desplegar y decir, ahora quiero crear un nuevo clip. Nuevamente nos pregunta un nombre. Y en este caso vamos a llevar dos imágenes distintas. Por ejemplo, vamos a hacer esta ventana menos alta para tenerla aquí encima. Y decir, pues quiero, por ejemplo, usar estas dos imágenes. Pues podría arrastrar, por ejemplo, una aquí. No sé si he arrastrado la que debía. Borro la clave, vuelvo a hacerlo, arrastro esta aquí. Esta aquí. Y otra vez la primera si quiero para indicar cuánto tiempo tiene que tardar en volver. En este mismo instante, aunque pulsara play para verla, como me está tapando la cámara, no vería los cambios. De momento vamos a suponer que lo estamos haciendo bien. En cualquier caso, podríamos crear una animación más que fuera, por ejemplo, para el salto. Diría, quiero otro nuevo clip, que ahora se va a llamar, por ejemplo, personaje saltando. Y lo mismo, de estas imágenes de aquí elegiríamos una o dos. Por ejemplo, puede ser esta, luego esta, luego otra vez la primera. Y ahora mismo tenemos tres animaciones distintas para el personaje. Ahora lo que habrá que hacer es indicar cuál va a ser la principal y de cuál se va a volver a cuál. Pues cerramos un momento esta ventana. Y ahora vamos a Window y Animation, pero esta vez elegimos el Animator. Y si escogemos nuestro player, nos aparecerá la lista de animaciones que tenemos creadas. Ahora mismo nos dice, se entrará con la animación de personaje estático. Eso nos parece bien, pero si no, podríamos pulsar el botón derecho y decir, quiero que este sea el estado por defecto. En nuestro caso no, en nuestro caso estaba bien que sea el personaje estático. Y luego queremos, por ejemplo, que cuando esté el personaje corriendo y dejemos de pulsar la tecla de moverse, vuelva al personaje estático. Pues lo que haremos es pulsar el botón derecho y escoger Make Transition. Y diremos que del personaje corriendo se vuelva a personaje estático. Y lo mismo con el personaje saltando. Botón derecho, quiero crear una transición y quiero que sea hacia el personaje estático. Esto lo que está diciendo es que nada más lanzarse el juego el personaje aparecerá con la animación de personaje estático, es decir, no se moverá. Desde código cambiaremos a la animación de personaje corriendo. Y cuando termine, volverá a personaje estático. Y cuando esté saltando, lo mismo, la lanzaremos desde código y cuando termine volverá a personaje estático. Vamos a ver entonces cómo podemos lanzar esas animaciones desde código. En nuestro player vamos a hacer ahora referencia a su animator. Una forma razonablemente eficiente es, en vez de usar siempre getComponent en tiempo real, decir voy a tener un animator y asignarle valor en el start. Decir mi animator es de mi GameObject. Quiero que me busques el componente, que es un animator. Y así no hacemos estas llamadas continuamente desde funciones más costosas. ¿Qué es lo que haremos entonces en el update? Pues, como hemos mirado el valor del eje horizontal, podríamos hacer que si realmente se está moviendo, quizás distinto de 0 sea un poco estricto de más por si no está bien calibrado el gamepad o lo que fuera, pero sí que podríamos decir, por ejemplo, si ese valor de horizontal es, por ejemplo, mayor que 0.1
Y repetimos esta misma idea para el lado negativo. O sea, si no es suficientemente cerca al 0, ¿vale? Si es mayor que 0,1 o si es menor que menos 0,1, en ese caso mi animator quiero que reproduzca una animación distinta. Y esa animación va a ser la que hemos llamado personaje corriendo. Aquí lo he tecleado mal, tienes que ser muy cuidadoso con teclearlo bien o no funcionará. Pues esa es la idea. Realmente habría sido más elegante si hubiéramos creado una animación para la derecha, una para la izquierda, entonces dijéramos, si es mayor que 0,1, reproducir la animación de personaje hacia la derecha, si es menor que menos 0,1, reproducir la de personaje hacia la izquierda. ¿Vale? Es algo que sería deseable, que quedaría mejor. Pero vamos a probar a ver qué tal queda así. Pues ahora mismo mi personaje está estático. Si me muevo hacia los lados, cambia su animación. Y cuando dejo de apretar la tecla, vuelve a quedar estático. Se ve un poco pequeño. Podemos forzar el Maximize on Play para que se maximice la ventana cuando juguemos. Y así si volvemos a lanzar se verá un poco mejor. Cambia su animación y vuelve. Cambia y vuelve. Pues esa es la idea. Enemigos también con su animación. Diamantes también con su animación. Pues esa es la forma de animar propiedades, de tener varias animaciones y hacer que se encadenen una detrás de la otra cuando corresponda. En la siguiente entrega lo que haremos es crear un mapa de tiles, crear un diseño para un nivel en el que en vez de ir colocando plataformas donde queramos, iremos dibujando cada una de las piezas que forman la plataforma, cada una de las casillas de los tiles.